noches, iglesia. Buenas noches. Qué hermosa alabanza, querido Mario. La verdad que se siente el Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias por ser ese vehículo para que este lugar se llene de ese Espíritu Santo que nosotros siempre buscamos y que aquí lo encontramos cada vez que nos disponemos. Gracias. Gracias. Para los que no me conocen, es la primera vez que voy a dar una enseñanza para la iglesia. Ayer debutamos con los varones, como que más en confianza. Nosotros los hombres utilizamos muchas veces algún vocabulario por ahí diferente algunas veces. Y es un desafío, pero esto que les voy a leer es lo que a mí me hace pararme en cualquier lugar, donde sea y con quien sea, para poder hablar de Dios. Yo sinceramente decía, yo no soy digno para poder hablar su palabra. No puedo. Pero después encontré un versículo en 2 de Corintios de 3, 5, 6, antes de empezar, y esto me hizo pararme aquí donde estoy. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Cuando yo leí este pasaje dije, no me siento digno de dar su palabra, pero sin embargo la palabra nos enseña que Dios no nos eligió por ser perfectos, sino por nuestra disposición. La dignidad para dar su palabra no proviene de nosotros, sino de Él. Amén, y por eso estoy acá. Voy a empezar con una oración y les pido por favor que se pongan de pie y quiero que me ayuden a seguir intercediendo por eso tan hermoso que buscamos, que es el Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y cerremos nuestros ojitos. Gracias, Papi, gracias, Abba, por esta oportunidad que me das de glorificarte, Señor. Invitamos a tu Espíritu para que sea Él el que me utilice, Señor, como un medio para dar tu mensaje. Padre amado, te amamos tanto y es un verdadero privilegio de estar aquí en tu presencia. Y más aún de servirte, Señor. Te damos gracias por el camino que nos has puesto. Te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí y te pido por todos estos corazones que vienen dispuestos a ser transformados, Señor, por tu palabra. Te pido que esta palabra que vaya a caer en estos corazones den muchos frutos, Señor, frutos de tu palabra. Te pido, Señor, que hagas la transformación y que todo este fruto se vaya extendiendo a las personas que están en nuestro alrededor, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en nuestras células y en nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de guiarme para sembrarla, sabiendo que se plantará en tierra fértil. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, Jesucristo. Amén. Estuve analizando esta palabra, esta enseñanza, cada vez que la he hecho. Muchas de estas enseñanzas de liderazgo son realizadas por muchos profesionales a nivel mundial y yo creo que la habré dado unas 5 veces, la he recibido y la he dado, pero siempre en el ámbito profesional. Cuando me tocó hacer una enseñanza para una familia que tiene empresa, lo hice con amor y lo hice para que esta familia que tenía su empresa dejen de sufrir porque sufrían con su empresa. Así empezó esta enseñanza.
hace 2 años, 1 año. La hice yo y con mi esposa la finalizamos. Ahora la direccionamos para la iglesia, pero ya no fue tanto lo de estructurarse, porque ya venía con todo el cuerpo. En esta enseñanza vamos a aprender el método de liderazgo más efectivo y copiado que ha existido en la historia del mundo. A lo mejor tú piensas, yo no soy un líder de nada ni de nadie. Hoy te vas a dar cuenta que sí, en realidad lo eres. A lo mejor no tienes una posición de liderazgo en donde estás, en el sitio donde te encuentres trabajando, viviendo, haciendo. A lo mejor eres un padre o una familia o una madre de familia, o tal vez eres simplemente un joven universitario como los que estamos por acá. Mi hija y su compañero que está aquí, gracias por venir. Vamos a aprender que hoy te vas a dar cuenta que es tan importante el papel de ser un líder en una organización con fines y sin fines de lucro. Y hoy te vas a dar cuenta que en esta posición de liderazgo, a lo mejor trabajas y tienes un puesto en mandos medios, o tal vez solo tienes jefes y piensas que no eres líder, o tal vez eres un gerente, ¿no? Posiblemente un jefe, o tal vez piensas que no eres líder, porque en esa posición donde tú estás, asimilas los conceptos diferentes, ¿no es cierto? Y ahora, cuando escuches todo esto, va a haber un cambio radical en la manera que vives, en la manera que diriges a otras personas, y por ende, esto te va a impactar en todos los resultados que puedas dar en el ambiente donde estés. Si nos detenemos a observar y analizar, veremos que todo en la vida está influenciado por un liderazgo. Todo. En cualquier ámbito, ya sea en un equipo de fútbol, en una empresa, en una familia. Los resultados dependen en gran medida de cómo se ejerce un liderazgo. Algunos líderes han alcanzado grandes victorias, mientras que otros, por falta de sabiduría o dirección, han llevado todo a la caída o al fracaso. Un cambio de liderazgo puede ser la clave para un nuevo crecimiento, o muchas veces puede ser la causa de una gran inestabilidad. Así funciona en todos los aspectos de la vida. Cuando hay un liderazgo sabio y guiado por Dios, todo se levanta. Pero sin un guía o sin una guía correcta, todo esto se derrumba. Por eso debemos comprender la enorme responsabilidad e impacto que tiene un líder en su entorno. Podemos ver en Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la historia de Israel, cada vez que cambiaban un rey y no seguían las órdenes de Dios, las cosas cambiaban. Como lo hemos visto con el primer rey de Israel y sus sucesores, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, que la enseñanza me cayó increíble, pastora. No sabía tanto del rey Salomón y para mí la palabra nos hace sacar el velo de todo lo que nosotros tenemos. Y finalmente Roboam, que dividió todo su pueblo, separando a sus 10 tribus de su pueblo. ¿Y saben por qué? Por seguir malas influencias. Así es. ¿Sabes a quién siguió él para tomar decisiones? A sus amigos. En vez de los ancianos sabios que le decían que escuchen a su pueblo. Nosotros debemos pensar siempre a quién nosotros buscamos para que nos aconseje. Es vital. Y nosotros nos preguntamos de dónde
sale esa sabiduría. En Proverbios 2:6 nos dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Debemos saber a quién estamos pidiendo consejos, base principal. ¿Con quién nos dejamos influenciar? La Biblia nos enseña que tenemos que ser cautos con esta dirección. Nuestra vida y carácter son moldeados por las personas con las que caminamos. Por eso debemos buscar consejeros llenos del Espíritu Santo y no dejarnos guiar por quienes tienen o no tienen un discernimiento espiritual. En Salmo 1:1 nos dice su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando hay buenos líderes, todo a su alrededor se fortalece y se prospera. En la vida personal, familiar, laboral, el liderazgo marca siempre una diferencia, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene un liderazgo propio, sano, guiado por Dios, todo se levanta. Pero cuando ese liderazgo se debilita, todo comienza a caer. Este es un mensaje muy importante porque el líder siempre es responsable de los frutos de su equipo o de su entorno. Y yo voy a poner un ejemplo claro. Si tengo un equipo de fútbol y yo soy el director técnico, ¿quién es el que da la cara? El director técnico. Él es el responsable. Él puede internamente hacer una reunión con su equipo, pero él es el responsable. ¿Usted cree que cualquier persona puede ser un líder? ¿Qué opina, iglesia? A menudo tenemos preconceptos sobre lo que significa ser líder. Pensamos que un líder debe ser una persona carismática o tal vez una persona que tenga mucha personalidad, que sea un excelente comunicador, que hable muy bien, o tal vez un extrovertido, ¿no?, que impone respeto cuando habla. Totalmente falso. Cuando esa idea uno la tiene en mente, muchos llegamos a creer que no calificamos para ser líderes. Pero eso ocurre, ¿sabe por qué? Porque no entendemos el verdadero concepto de liderazgo en Cristo. El liderazgo de Cristo no se trata de autoridad, sino no se trata de autoridad para imponer su voluntad. No es liderazgo por fuerza, de querer hacer las cosas a la fuerza. Se llama jefatura. La autoridad a cualquiera se la pueden dar. Se le puede otorgar a cualquier persona por una posición, pero el liderazgo, sinceramente, se gana a través del carácter, el servicio y la influencia. Por eso decimos que el liderazgo es una influencia. Si tienes la capacidad de inspirar a otros a cambiar su manera de pensar, a actuar, a motivarse o a dirigirse hacia Dios, estás ejerciendo liderazgo sobre ellos. Pero si no ejerces ninguna influencia en la vida de otros, entonces no estás liderando aunque tengas un título o una posición. Yo me pregunto, ¿estoy en una posición donde realmente tengo influencia sobre otras personas en el lugar donde yo me desempeño? Y la respuesta es sí. Si eres padre, si eres abuelo, si eres amigo, si eres vecino, si eres trabajador, si eres un jefe, sí. Sí estás en una posición de influencia, donde muchas personas siempre te observan. Las personas siempre están pendientes de tus actos, y más aún si tienes el cartel que yo me pongo que soy cristiano. Y es ahí donde debemos preguntarnos, ¿qué influencias tienes en la vida
de las otras personas. La Biblia nos dice que parte de nuestra responsabilidad es qué tipo de luz impartimos para los demás o para la demás gente o a nuestros semejantes. Y nos dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él nos está pidiendo que seamos luz de las personas. Nos grita todo el tiempo cada vez que hay alabanzas. El líder más trascendental de todos los tiempos fue Jesucristo, porque cambió por completo el concepto de liderazgo. En un mundo donde los líderes gobernaban solo con poder, con fuerza, estatus o posición, como lo hicieron muchos reyes, emperadores y gobernantes, Jesús vino a enseñar un modelo totalmente distinto. Mientras el mundo asociaba liderazgo con dominio, Él lo definió con servicio, humildad y amor. Jesús mostró que el verdadero líder no es quien busca ser servido, sino quien sirve a los demás con amor y mucha entrega. Jesús, antes de ser traicionado por uno de sus discípulos y condenado injustamente a morir en la cruz, Él mismo lavó los pies de sus seguidores, ¿no? Dando el ejemplo de lo que significa liderar desde el corazón. Con su vida, Jesús nos enseñó que la grandeza del liderazgo no se mide por el poder, sino por las vidas que transformas a través del servicio y la humildad. Yo quisiera que cada uno se pregunte este cuestionamiento que yo me lo hago siempre porque la palabra es para mí. ¿Se imagina usted siendo líder de un grupo de personas y enterarse que lo están traicionando, tal vez para robarle, tal vez en su propia casa, en su propio hogar, en su empresa, o tal vez quieran sabotear su misma posición? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se imagina usted siendo un líder que influye de manera negativa y genera divisiones en su hogar, con su familia, en su trabajo, inclusive en su célula, en la iglesia, y no se da cuenta? Sí, me escuchó bien, las células y la iglesia también son lugares de influencia y es necesario entender cuál es el objetivo como grupo o organización viva y analizarnos después nosotros como líderes en estos lugares si estamos dando frutos tangibles y si creemos que debemos obedecer solamente a nuestros impulsos o nuestra autosuficiencia. El objetivo de nuestra iglesia y por ende de sus células es traer más almas al cielo. Y ese es nuestro trabajo en equipo. ¿Usted está aquí para servirse o está para servir? Cada uno puede preguntarse. ¿Sabe usted que como líder de un ministerio, si viene a servir por un tiempo y da un mal ejemplo de abandonar una enseñanza de la palabra de Dios, influye negativamente en todo su equipo, dando a entender que no es importante escuchar la palabra como nos enseñan las Escrituras en Lucas 10, 38 al 42? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Aquí vemos que Marta se preocupaba siempre de los afanes
Y nosotros venimos a la iglesia y estamos pensando en irnos muchas veces. Y me da mucho dolor, ¿sabe? Porque las personas que más se van son las que más necesitan escuchar la palabra. Siempre en los afanes. María decide estar con Jesús, obviamente. Una escoge la mejor parte, por supuesto, tomando la posición de discípula, priorizando la comunión con Dios. Hagamos nosotros un análisis y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de líder yo soy? Midamos el trabajo que hemos estado haciendo con nuestra influencia y nuestro equipo. Sobre todo, preguntarnos: ¿logramos los objetivos que trazamos? Debemos dejar de mirar hacia afuera, dejar de juzgar los errores de los demás, porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. En Mateo 23:12 nos enseña la palabra: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él nos invita a mirar a todos con la misma dignidad y amor, recordando que la humildad es la medida de la verdadera grandeza de cada uno de nosotros, en la posición que nosotros estemos. En Juan 13:11 al 17, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. amén con esa palabra. Nos enseña Jesucristo con acciones qué es humildad. ¿Y sabe qué me deja marcado de esa enseñanza? Una sola palabra: bienaventurados. ¿Sabemos todos qué quiere decir bienaventurados? ¿Sabe qué? Lo busqué porque uno escudriña cuando está estudiando. Dice: siempre feliz, dichoso. ¿Y sabe qué me pegó? Bendecido por Dios. Qué hermoso, wow. Saber que si yo soy humilde, tengo la bendición de Dios, denotando una plenitud de satisfacción y gozo que proviene de vivir en su favor, dice, ¿no? Selenita, en mi caso, yo puedo decir con certeza que soy un líder nato, y lo digo con mucha firmeza, pero no por mis capacidades humanas, sino porque mi liderazgo me lo dio Jesucristo. Desde el momento que yo decidí aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Él puso en mí el propósito de influir positivamente en otros, de servir, de guiar y de reflejar siempre su carácter. Y no quiero decir que no me ha costado, cada día voy avanzando milímetro a milímetro. Pero así como yo, todos ustedes, todos los que estamos aquí en la iglesia, también hemos sido llamados a liderar, cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Cuando aceptamos a Cristo, dejamos de ser solo una creación y pasamos a ser hijos del Padre Celestial. Sin embargo, muchas veces el orgullo nos lleva a aparentar, a ser más de lo que realmente somos, mientras que la culpa por nuestros errores nos hace olvidar lo valioso que somos en el Señor. Pero Dios, en su amor, quiso que conociéramos y creyéramos
lo que su palabra dice acerca de nosotros, para que vivamos conforme a esa verdad. ¿Sabía usted que somos escogidos? ¿Sabía usted que somos ya amados por Él? ¿Sabía usted que somos de propiedad suya? ¿Sabía usted que somos hijos de Él? ¿Y sabía usted que ya somos perdonados? Qué hermoso escuchar y ver su palabra cómo nos respalda. Cada uno de nuestros pecados ya han sido perdonados en Jesús. Y no hay ninguno que nos acuse. Ningún pecado puede ser usado en nuestra contra, porque cada uno ha sido cancelado por el sacrificio de Cristo en el Calvario. No existe. Saben que este no es el tema principal, pero es el fundamento para comprender quiénes somos y de dónde venimos antes de ser un líder. El enemigo siempre intentará recordarte tu pasado, tus errores, tus caídas, pero Dios ya sepultó todo esto en la cruz de Cristo. Nuestra identidad no está marcada por el ayer, sino por la obra de Jesús y la gracia que nos ha hecho nuevos. En Mateo 18, 19 y 20 nos dice su palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El liderazgo de Jesucristo es un modelo eterno basado en el amor, el servicio y la transformación del ser humano desde adentro hacia afuera. No es simplemente un conjunto de técnicas, sino un proceso transformador que hace que una persona llegue a ser un verdadero líder como consecuencia de una vida guiada por Dios y cumpliendo su comisión. ¿Y cuál era nuestra comisión? Hacer discípulos. Amén. Todo lo que se mide se puede controlar. Lo aprendí profesionalmente y Jesucristo me ha enseñado y la iglesia me respalda con el orden. Recordemos que todo liderazgo se mide en resultados, por lo cual Jesús también nos llamó a dar frutos como dice su palabra en Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Tenemos la obligación como cristianos de dar frutos. Tenemos la obligación, nos lo dice el Padre en la palabra. Pasemos por favor a las presentaciones de liderazgo. Dijimos de que el liderazgo en Cristo es un modelo de liderazgo basado en la vida de Cristo y es un proceso que transforma a personas y te hace un excelente líder como consecuencia. El proceso de transformación, como vemos acá, está en 4 etapas, que lo he resumido para poder entenderlo lo más resumido posible, ¿no? Liderazgo personal, liderazgo 1 a 1, liderazgo de equipo y liderazgo organizacional. En Hebreos 13:8, Jesucristo nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando Jesucristo empezó con esta manera de liderar, hace 2000 años, hasta ahora sigue siendo la mejor comprobada forma de liderar empresas, iglesias, equipos, hogares. Hasta el momento no hay nada que ha podido pasar.
mejor que eso. Todos copian este formato. Liderazgo personal. ¿Quién soy y a quién voy a servir? Es el punto más importante que debemos empezar a analizar antes de querer ser líder. Porque si yo no estoy sirviendo a quien debo servir, no vamos a poder avanzar. Nos quedamos para atrás. Debemos evaluar nuestro ego, el orgullo del yo, que para mí hago lo que yo quiero y lo que el mundo dice que es bueno. Jesús nos enseña con 3 versículos cómo debemos cambiar la percepción de esto. En Mateo 3, 13, 15, primero, Selenita. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir también órdenes, siendo Él el Hijo de Dios y pudiendo hacer lo que Él haya querido. Él dijo: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. En Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él mismo se somete al Padre y honra a su Padre en no pecar, siendo Él un cuerpo humano como cualquiera de nosotros, estando en un desierto como lo que pasó en ese momento. En Juan 6, 3 al 8. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: si nosotros tomamos en cuenta esta enseñanza de Jesucristo, por consecuencia yo voy a actuar por amor y servicio a Dios y sirvo a los demás. Pero si te sirves a ti, vas a amar el dinero y a las cosas de este mundo, solo usarías a la gente o las personas para tu propio beneficio. Si le sirves a Dios, vas a amar a la gente y vas a usar las cosas y el dinero para el beneficio de los demás, y por añadidura vas a tener vos recompensa. El resultado de este cambio es un cambio de perspectiva de uno. La perspectiva cambia cuando ves que la gente se debe amar y respetar. Cambia tu perspectiva de liderazgo y ahora entiendes que ellos también son criaturas en Dios. La segunda es liderazgo uno a uno. En esta parte es importante que debemos establecer relaciones profundas con las personas que pretendes liderar. Jesús estableció 3 años enseñando a sus discípulos para poder hacer lo que Él tenía planeado con nuestro Padre. 3 años. Si no piensas en servirle a Dios, vas a empezar a querer manipular a la gente. Vas a pedir a la gente que haga su trabajo, pero para que logre solamente tus objetivos. Debes poner objetivos para que el equipo se beneficie, pero también que se beneficie la persona que profesionalmente está contigo pueda crecer. Y con esto vas a ganar algo muy importante: la confianza con las personas que están trabajando contigo.
porque sin confianza no puedes avanzar al siguiente paso, que es trabajo o liderazgo en equipo. Liderazgo en equipo. Liderazgo en equipo es cuando un grupo de personas lideradas por una autoridad logran un objetivo. ¿Basado en qué le dije hace rato? Confianza. Si usted ya marcó confianza, usted ayudó a la gente que está trabajando con usted, usted acompañó, se preocupó por ellos, existe recién confianza, recién puede trabajar como equipo para lograr objetivos. Un equipo es un grupo de personas que están persiguiendo un objetivo en común. Para que las personas vayan en armonía, deben tener un líder que haya pasado por un liderazgo personal y que haya establecido confianza con todos y cada uno de ellos de forma personal. El líder les enseña y luego, como lo hizo Jesucristo, con la confianza que tenía en ellos, recién los manda a hacer algunos trabajos. O sea que después de la confianza y de trabajar con ellos, recién puede delegar. Usted no puede delegar a alguien que no conoce, a alguien que no tiene confianza, a alguien que no sabe cómo va a proceder. Esa es una irresponsabilidad de uno en delegar a alguien que todavía no ha creado ese vínculo en su fuente o en el lugar donde usted se encuentra trabajando. En Mateo 10, 5, 8, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando entendemos este versículo, entendemos que el resultado de todo esto es comunidad y armonía. Eso se resume. Nosotros tenemos que trabajar en tener armonía en nuestro equipo y trabajar con todos en buena comunidad. Y por último, finalizando, liderazgo organizacional. Ser líder de organización, de una organización grande, o ser líder de grupos o sucursales, como es el sueño de nuestra empresa, de querer ampliarnos, o de cualquier empresa, nos enseña en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Nuestro Padre, en una enseñanza, recuerdo hace casi un año en la casa con Arturo y Litsi, recuerdo que leímos este pasaje y me pegó en ese momento. El Señor nos manda a ser discípulos, pero todo el tiempo y hasta el fin del mundo, hasta que nos vamos con Él, todos los días. No es hoy no puedo, mañana sí. Todo el tiempo debemos que trabajar para Él. Amén. Jesucristo nunca fue un líder organizacional, por si acaso, pero sin embargo nos dejó el Espíritu Santo, que Él nos ayuda a todos a liderar y a llevar su comisión hasta el momento de llevar su palabra a todos los rincones de esta tierra. Y el resultado de toda esta enseñanza, nosotros tenemos efectividad en nuestra empresa, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra célula, en nuestro ministerio, cuando llevamos a cabo toda su enseñanza. Tu equipo se hace más efectivo y tu familia también se vuelve más efectiva, porque la familia es una empresa que hay que tratarla
con mucho cuidado, pero con mucho amor. Amén. Yo voy a cerrar la palabra. Hasta aquí fue lo más resumido posible. Terminamos a 9 puntos. Así que quiero pedirles que se paren. Vamos a orar y a pedirle al Señor. Esperar un poquito que vengan. Gracias, Padre, porque hoy me voy con el corazón lleno de información de tu palabra, Padre amado. Hoy sé que tengo que hacer y sé que soy un nuevo líder, pero en ti, Padre amado, en Cristo, sé, Señor, que yo soy un león, no soy un gatito, Señor. Yo soy grande porque te tengo aquí en mí, Padre amado. No soy el niño que no puede hacer nada. No soy la mujer que fue ultrajada. No soy el hombre que perdió su camino, Señor. No soy el hombre de los pecados. Soy una nueva criatura contigo, Señor. Y por ende, yo soy un líder, Señor, donde yo me desenvuelva, Padre amado. Gracias, Señor. Te agradezco porque esta palabra me edifica, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que mueve todo para que todo cambie para mejor y no existan errores en los liderazgos, no existan errores en los hogares, no existan errores en las empresas, porque cuando tú diriges las empresas, Señor, siempre sale bien cuando te escuchamos, Padre amado. Te pedimos que sigas manejando nuestras empresas, nuestros hogares, Señor, porque nosotros no podemos avanzar 1 milímetro sin ti, Señor, porque nosotros no vamos a la suerte, vamos siempre guiados por ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, no nos abandones. Nosotros seguimos contigo, Padre amado. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén, amén y amén.